tener bien limpia nuestra área de trabajo para posteriormente pasar una... Recuerden que la desinfección es la acción de nosotros poder reducir la cantidad de microorganismos en una superficie o en medio, por ejemplo. Pero la desinfección, muy importante, solamente reduce la cantidad de microorganismos. Y la esterilización, pues es la eliminación total de microorganismos, así como pues puede existir la propagación de microorganismos dentro de un material de laboratorio o este, ok, ahorita, perdón, me acaba de llegar el mensaje de la lista. Ahorita les paso la liga para la asistencia. Autorización, como comentábamos, es la eliminación total de microorganismos, así como las esporas para evitar la propagación de los mismos. Vimos también lo que es la técnica SCA, vimos lo que significa la asepsia, que es la ausencia total de materia séptica, un estado libre de infección, ¿sí? En microbiología nos llamamos a preservar de gérmenes infecciosos el organismo o algún material de laboratorio, ya que nosotros lo aplicamos a la esterilización del material. Como vemos, pues bueno, poder nosotros utilizar la técnica séptica es fundamental en la preparación de medios de cultivo, en la transferencia de microorganismos y en general en el manejo de muestras y pues en la limpieza y esterilidad de trabajo, siempre anterior para trabajar dentro de una zona segura. Entonces, el día de hoy vamos a pasar al módulo número 7. En este módulo 7 vamos a ver o vamos a empezar ahora sí con el tema de conteo de microorganismos. Denme nada más aquí un segundo porque me entró un mensaje importante. Mm. Muy bien. Entonces, para nosotros poder hacer el conteo de microorganismos, las técnicas más utilizadas para dicha acción es por medio de placas, lo que nosotros conocemos como placas de conteo micro. Y existen diferentes formatos, diferentes formas de placas, pero todas funcionan bajo el mismo funcionamiento o el mismo principio, el mismo fundamento. En el módulo anterior, al inicio, en la introducción, lo que eran sí, o las biopelículas, en donde nosotros veíamos que las biopelículas son llanos que crecen en una superficie y que crecen dentro de como una cápsula, ¿sí? Que se adhiere a una superficie. En el módulo anterior veíamos que esto a nivel operativo va a causar pues diversas problemáticas como corrosión inducida por microorganismos o obstrucción de tuberías, por ejemplo. Entonces, bajo el principio de las biopelículas, cómo funciona o es el fundamento para el crecimiento de microorganismos o el conteo de microorganismos en placas, ya que los microorganismos, al ser inoculados en una placa, tienden a generar estos biofilms, los cuales nosotros podemos... Me gusta entrar un poquito más a fondo a cómo es que se generan los biofilms, ¿sí? Porque esto es muy importante. Un biofilm no solamente aparece porque sí, ¿ok? Cuando nosotros inoculamos cualquier tipo de placa, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace la inoculación y de cómo se trabajan las placas. Al momento de nosotros inocular, lo que ocurre es que una célula se pega a la superficie y entonces ocurre un fenómeno físico que se conoce como adsorción. ¿Sí? Adsorción con D. No hay que confundir la adsorción con la absorción con B, que es otro fenómeno físico. Entonces, cuando una célula se pega por medio del fenómeno de adsorción a nuestra placa, dentro de la placa empieza, una vez que está absorbida, empieza a reproducirse.
Y entonces empiezan a generar o empiezan a crecer una gran cantidad de células que están absorbidas en la superficie de la placa. ¿Ok? Ahora, muy importante, existen dos tipos de absorciones. Existe la absorción que se le conoce como reversible y la absorción irreversible. ¿Ok? Al fenómeno contrario a la absorción, o sea, cuando el microorganismo se libera de la superficie del sólido o de la placa, se le conoce como desorción. ¿Ok? Entonces, les comentaba que hay dos tipos de absorciones, la absorción reversible y la absorción irreversible. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, primero, definir propiamente lo que es una absorción. Como les comentaba, la absorción es un fenómeno físico en donde un compuesto, ya sea en una fase líquida, también puede ocurrir en fase gaseosa, entra en contacto con un sólido, ¿sí? En este caso, nuestra partícula es el microorganismo que entra en contacto con un sólido y este se adhiere en la superficie del mismo. Y como vimos, la desorción, pues es el proceso contrario. Este proceso es el proceso mediante el cual una sustancia, en este caso el microorganismo, previamente absorbido en una superficie, se libera de la misma. Y entonces, ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre la absorción irreversible y la absorción reversible? La absorción irreversible también lleva por nombre quimisorción, ¿sí? La quimisorción o absorción irreversible es un proceso en el que una molécula se absorbe químicamente en la superficie, ¿ok? Entonces llega el microorganismo, se pega en la placa y ¿cómo se pega este microorganismo en la placa? Por medio de un enlace químico, ¿ok? A estos enlaces químicos se le conocen como enlaces químicos fuertes. Por eso se considera que la quimisorción es un proceso de absorción irreversible. ¿Ok? Y por el contrario, la absorción reversible es un proceso físico. En la absorción reversible no tenemos un enlace químico, sino que tenemos un enlace físico. A la absorción reversible se le conoce como fisisorción. ¿Ok? Y este es un proceso físico en donde las moléculas ya del microorganismo se adhieren con las moléculas de la placa por medio de fuerzas débiles que llevan por nombre fuerzas de Van der Waals. Ese es su nombre. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué demonios son las fuerzas de Van der Waals? Las vamos a ver con este ejemplo, ¿ok? Para que se entienda cuál es la diferencia entre el enlace químico que ocurre en la quimisorción y el enlace físico o fuerza de Van der Waals que ocurre en la fisisorción cuando se absorbe la partícula en la placa. Imaginémonos que nosotros tenemos una molécula de agua, ¿sí? Todos sabemos que la molécula de agua es H2O. Tenemos dos moléculas de hidrógeno que están químicamente enlazadas con un átomo de oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que el átomo de hidrógeno está unido al átomo de oxígeno? Pues por medio de un enlace químico. Esos son enlaces moleculares. Eso es el enlace fuerte. Ese tipo de enlace es el que ocurre en la quimisorción o adsorción irreversible, en donde el microorganismo se une químicamente a la placa, o en este caso al medio de cultivo, ¿ok? Y luego, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un vaso de agua, ¿sí? Lo llenan completamente de agua. ¿Cómo es que de repente, o cómo es, o por qué no ocurre que de repente una molécula o una gota de agua pues simplemente se va para arriba, ¿no? O sea, las moléculas de agua están todas unidas entre sí. ¿Cuáles son las fuerzas que unen a todas las moléculas de agua? Las fuerzas de Van der Waals. Son básicamente, y para que se entienda, es como si fuera una fuerza electromagnética que une magnéticamente, por así decirlo, a las moléculas entre sí, ¿ok? ¿Y cómo funciona esto? Supongamos que este elipsoide de aquí es una molécula de agua, ¿ok? Todas las moléculas, para que puedan existir en la naturaleza, tienen que ser magnéticamente neutrales. Sin embargo, todas las moléculas tienen un polo negativo y un polo positivo. Tanto el polo negativo como el polo positivo, pues, se contrarrestan entre sí, haciendo que la molécula sea neutra. Sin embargo, los polos positivos de una molécula de agua o de cualquier molécula pueden hacer una interacción magnética
con el lado opuesto de otra molécula. Y aquí es donde ocurren las fuerzas débiles, también llamadas fuerzas de Van der Waals, que ocurren en la fisisorción. ¿Ok? Entonces, así es como funciona, ¿sí? Así es como se pegan los microorganismos en una placa o en una tubería, y así es como empieza el proceso de la creación del biofilm. Posteriormente, como les decía, se adhieren las bacterias o el microorganismo en la placa o en la Doctor, tubería o donde se vaya a generar el biofilm y empiezan a crecer, se empieza a doctor, generar. una pregunta. Dígame. Entonces, para separar o sea, para hacer la absorción reversible, se puede decir que se cambian las cargas para que se separen las moléculas de donde están Sí, pegadas, por así decirlo. o no necesariamente que se cambien las cargas. Aquí lo que ocurre es que, bueno, esa puede ser una forma, pero realmente lo que ocurre es, como están pegadas las bacterias por esta fuerza de Van der Waals a la placa, ¿sí? Esa fuerza, ese enlace físico, pues tiene una resistencia, Ujú, ¿sí? O sea, porque al no ser un enlace químico, literalmente es una fuerza física, como si estuvieran pegados con una cinta. ujú, Si si la biopelícula empieza a crecer mucho, pues literalmente por peso, el peso de la biopelícula puede vencer la fuerza de las fuerzas o más bien la magnitud de la fuerza de los enlaces Van der Waals entre la biopelícula y el sólido en este caso. Y entonces ahí es donde empieza el desprendimiento y empieza la propagación, ¿sí? ok. Y en el caso de la absorción irreversible, pues tiene que ser por una reacción química, ¿ok? Porque tenemos que vencer o tenemos que romper ese enlace químico. ¿Quedó claro? Sí, claro. Ok, muy bien. Gracias por la interrupción. Igual, si tienen preguntas, me pueden interrumpir. Yo como quiera voy a estar preguntando si a lo largo de la presentación pues van quedando por ahí dudas. Ok, continuando. Entonces, los microorganismos empiezan a crecer, se empieza a generar el biofilm y una de las características principales de un biofilm es la creación de lo que se le conoce como quorum sensing o la generación de un exopolisacárido. Es como una membrana que se genera afuera del biofilm, ¿sí? Entonces, estos exopolisacáridos normalmente son cadenas muy grandes de glucosas, por ejemplo, que generan estructuras más complejas, como lo puede ser la celulosa en algunos casos, como por ejemplo las levaduras. Hay algún tipo de levaduras que al momento de que empieza a crecer el biofilm, ese exopolisacárido que generan es celulosa y así es como se empiezan a proteger. Llega el punto en el que el biofilm crece mucho y se empieza a romper y es como empieza la propagación y se vuelve a iniciar el ciclo. ¿A qué me refiero con la generación de exopolisacáridos? Aquí les doy pues un ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado antes de la kombucha. Es una bebida pues que se ha popularizado bastante últimamente. Se le conoce como bebida viva, perdón. No sé si alguien ha escuchado de ella, ¿qué es la kombucha? ¿O la han tomado alguna vez? Sabe medio gacho, a mí no me gusta, pero se ha hecho muy popular. Básicamente. Una fermentación de un hongo, ¿no? Exactamente, es una fermentación, de hecho es un consorcio ahí entre bacterias y levaduras, ¿sí? Al consorcio que se utiliza en la kombucha se le conoce como SCOBY y básicamente es una fermentación de té negro, me parece, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí les muestro una fotografía de un reactor, vamos a decir, artesanal de producción de kombucha. En la parte de aquí tenemos la fase líquida y aquí podemos ver el biofilm que se empieza a generar. Como les comentaba, existen algunos tipos de levaduras. En el caso de las levaduras que producen kombucha, tienen esta característica que el exopolisacárido que generan es celulosa. Entonces se genera esta plasta de aquí que pues, parece un cartón enorme, ¿sí? Y aquí es donde están los microorganismos. Es un biofilm Doctor, ¿y bastante. para qué sirve la kombucha? Es una bebida, es una bebida, como si fuera cerveza o Como si algo. fuera Es una bebida tepache. fermentada, como si fuera un refresco. Ok. Se vende en los supermercados, se ha vuelto muy popular, pero pues bueno, es una bebida fermentada que se vende que tiene propiedades probióticas, etcétera, ¿no? Ha agarrado bastante auge. Y normalmente digamos, la cepa con la cual inician las kombuchas de forma artesanal provienen del jengibre, ¿ok? Entonces dentro del jengibre se encuentran los consorcios microbianos que generan la kombucha, ¿no? Cuando
fermentamos té negro. Pero aquí lo interesante es pues la generación del biofilm, ¿no? Cómo se ve o cómo se pueden ver. Y bueno, entonces pasando a esto, ya vimos cómo se generan los biofilms, lo cual pues para nosotros es importantísimo, ya que bajo este fundamento de la generación de biofilms y la absorción reversible y irreversible, es lo que nosotros vamos a aprovechar para contar microorganismos dentro de placas, ¿sí? Supongamos que nosotros necesitamos, sea cual sea el caso, pues hacer el conteo de microorganismos para una muestra, ya sea en una planta de aguas residuales, para evaluar coliformes fecales totales en la playa, en alguna alberca, por ejemplo. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, si tengo que hacer el conteo, pues ¿cómo tengo que empezar a contar? ¿Cómo es que se cuentan los microorganismos dentro de las placas de cultivo? Lo primero que necesitamos tener nosotros, pues es una muestra, ¿sí? Esta muestra, pues puede provenir de cualquier sitio, puede provenir de un agua, puede provenir de un proceso, un efluente líquido, un influente de proceso, un sustrato, materia prima, lo que sea, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos una muestra en donde nosotros desconocemos por completo la cantidad de células o de microorganismos que hay en esta muestra, ¿no? Entonces, el objetivo de contar obtener un número observable y contable de colonias en nuestras placas, con la cual nosotros podamos relacionar este conteo que nosotros hagamos literalmente en la placa con la concentración original o real de microorganismos dentro de pues, nuestra muestra que nosotros hayamos tomado, ¿no? Entonces, para esto, como les menciono, como lo he venido mencionando a lo largo del módulo, pues necesitamos pues las famosas placas de cultivo, ¿no? Y entonces vamos a ver algunos ejemplos de placas que existen como materiales de laboratorio que nosotros podemos utilizar para el conteo de microorganismos. La primera que vamos a ver, pues son las más tradicionales, ¿sí? Las que a lo mejor quienes estén relacionados con el conteo de microorganismos o laboratorios de microbiología, pues los más comunes son las placas Petri. ¿Sí? En donde, pues bueno, sabemos que son placas de vidrio comúnmente, que tienen normalmente, pues son dimensiones entre 90 y 100 milímetros de diámetro. Eh, para poderlas usar, nosotros requerimos la preparación de un medio de cultivo, que es donde nosotros vamos a hacer que nuestro microorganismo crezca, donde se generen nuestras colonias. Normalmente, nosotros denominamos a estos medios de cultivo que se utilizan en las placas como agares, ¿sí? Ahora, para poder nosotros, o la técnica con la cual se vierten estos agares dentro de las placas, existen dos tipos, los vamos a ver más a fondo el día de hoy, más adelante en la presentación, los cuales son los métodos de vaciado en placa o siembra por extensión en superficie, ¿sí? Como les digo, vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de las placas Petri convencionales? Pues que son versátiles, podemos tener una visualización muy clara de las colonias y son adaptables a cualquier medio, porque pues a final de cuentas la placa Petri, al ser de vidrio, se lava, se esteriliza y se puede utilizar para crecer pues otro tipo de microorganismo o otra medición de la misma muestra, pero pues, puede ser reutilizada. Y bueno, ¿cuál es la limitante? Pues que requiere mayor tiempo y una mayor manipulación aséptica, ¿sí? Por lo mismo de que pues, puede tener, pues muy susceptible a la contaminación. ¿Qué otro tipo de placas existen? Pues las placas de agar o también denominadas placas Petri Ready to Use, que básicamente es una placa Petri, pero desechable. Nosotros las compramos ya, pues, listas. Son las placas Petri, ya te las venden con el medio de cultivo o el agar específico para el microorganismo que quieres cultivar o que quieres contar. Eh, ya vienen previamente esterilizadas, por lo que no necesitamos esterilizarlas. Además, pues son placas de plástico, no pueden entrar a un autoclave. Este tipo de método, pues bueno, ahorra bastante tiempo en la preparación y pues normalmente son utilizadas en laboratorios con alta rotación de muestras, ¿no? Porque pues obviamente el estar esterilizando una gran cantidad de material, pues se puede volver
por ahí un poco ineficiente. Son muy prácticas, ya vienen estandarizadas, vienen listas para trabajar. Sin embargo, pues a la larga, pues tienen un mayor costo y pues obviamente dependemos de, o puede haber una limitante, por ejemplo, en el medio, ¿sí? Debido a que a lo mejor nosotros necesitamos un medio de cultivo muy específico que a lo mejor, pues el distribuidor o, sí, el distribuidor de las placas ready to use pues no tiene un agar específico para el microorganismo que nosotros queremos, en este caso, inocular. Existen las famosas placas Petrifilm, que son muy parecidas a una placa Ready to Use, nada más que en este caso no es una placa, es una lámina, ¿sí? En esta lámina viene, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, esta placa Petrifilm tiene este círculo de color rosa, en donde viene el agar deshidratado. ¿Ok? Entonces, estas son láminas delgadas de plástico, en donde viene el medio deshidratado y también viene un gelificante integrado que está pegado en la lámina de arriba. Aquí lo que ocurre es que nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir la placa Petrifilm, añadir nuestra muestra y directamente el agar perdón, se me fue el nombre. A la incubadora, perdón. Se lleva la placa Petrifilm a la incubadora y en la misma plaquita es donde empiezan a crecer las colonias. ¿Cómo se usa? Pues bueno, les mencionaba, solamente se utiliza, se agrega un volumen de muestra y directamente se lleva a la incubadora. Son compactas, son muy fáciles de almacenar, son rápidas de usar y pues obviamente pues tienen una menor generación en volumen de residuos, ¿no? Porque pues, solamente tenemos la plaquita. Limitaciones, pues bueno, tenemos una menor capacidad para aislar colonias individuales y puede llegar a ser un poco difícil distinguir la morfología de las colonias, ¿no? Debido principalmente a la coloración de el agar, ¿sí? Sin embargo, una de las grandes ventajas que tienen las placas Petrifilm, a diferencia de las placas Ready to Use, es que desde mi entendimiento, tienen un mayor espectro de diferentes tipos de medios de cultivo, más específicos para diferentes microorganismos. Y cada una de ellas, a diferencia de las placas Ready to Use, cada placa Petrifilm que uno quiere utilizar para un microorganismo específico tiene su propio manual, ¿sí? Se le tienen que añadir diferentes cantidades de muestra a cada una de las placas y el tiempo de inoculación pues va a ser distinto. ¿Qué otro tipo de placas tenemos? Tenemos, por ejemplo, las placas de membrana o filtración por membrana, también se le conocen. Básicamente es una placa que nosotros ponemos en una bomba al vacío, hacemos pasar un líquido y al pasar el líquido por la placa, en este caso, los microorganismos quedan atrapados en el filtro y este nos funciona directamente como pues una placa de conteo microbiológico. Pues bueno, se filtran las muestras líquidas dentro o se hacen pasar por la placa. Algunas de sus ventajas son de alta sensibilidad. Obviamente son útiles para aguas, bebidas y control sanitario. Las limitaciones, pues, requiere equipo especializado de filtración y además de, pues, el tiempo de operación. Existen también por ahí las placas de contacto, en donde, pues, básicamente son una placa ready to use, nada más que en lugar de que nosotros virtamos la muestra directamente en la placa, es una placa que ya trae el agar y entonces nosotros, pues como si tuviéramos un sello, ¿no? Nada más hacemos contacto de la placa con una superficie y así inoculamos directamente la placa, la mandamos a incubación y por el simple contacto empieza los microorganismos a crecer en la placa y podemos proceder a el conteo de las colonias. Ahora, pues, ¿cuál es mejor? La verdad es que pues no hay una respuesta. Obviamente, el ideal o la placa ideal va a depender mucho pues, del microorganismo, las capacidades que tengamos en el laboratorio, si vamos a trabajar inoculación en el laboratorio o en campo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la placa Petri clásica, pues bueno, es ideal para un laboratorio tradicional. Por ejemplo, también si se quieren hacer aislamientos precisos a la postre ya con el microorganismo ya crecido.
El método principal de uso, pues como ya vimos, es el vaciado y la extensión. Las placas ready to use, pues son muy útiles para laboratorios rápidos o comerciales. Las Petrifilm funcionan mucho en la industria alimentaria o aquellas industrias que requieren de un monitoreo rutinario. Las placas con membrana, pues obviamente nos van a servir si nosotros queremos hacer el conteo en aguas y muestras, sobre todo en aguas con bajo conteo o bajo contenido de microorganismos. Y la placa de contacto, pues obviamente para superficies, ¿no? Muy bien. Ok, ahora ya que vimos los diferentes tipos de placas que podemos nosotros encontrar, vamos a ver un poquito más de fundamentos necesarios para poder, pues, hacer el conteo. Cuando nosotros hacemos el conteo de colonias o el conteo microbiológico, así como cuando se hace cualquier otro tipo de medición en cualquier otro ámbito, nosotros necesitamos tener una unidad de medida, ¿sí? Y en el caso del conteo de microorganismos, nosotros tenemos que utilizar las unidades formadoras de colonias, ¿ok? ¿Qué son las unidades formadoras de colonias? Son una medida para cuantificar el número de células viables que pueden reproducirse y formar colonias en un cultivo o en una muestra, ¿ok? Las unidades formadoras de colonias estiman el número de microorganismos vivos en una muestra, ya que cada colonia visible en una placa de cultivo proviene de una sola célula o un pequeño grupo de células viables que crecen y se multiplican. ¿Ok? Esa es la definición de las unidades formadoras de colonias. Entonces, pues tomando esto, esta definición, pues nosotros tenemos que hacer Doc- uso. Doctor, Adelante, una duda. En cuanto al dígame. el conteo de colonias, si Ajá, corres a la diapositiva anterior, sí. vienen unos que son muy pequeños y unos muy Ujú. grandes. Ahí como el conteo o interpretación de la colonia, ¿cómo se cuenta? Por ejemplo, un ejemplo de esa que está mostrando usted. Ok, ¿Los pequeñitos se cuenta igual que un sí. grande o En el caso de las unidades formadoras de colonias, cuando nosotros vamos a hacer el conteo como tal, se cuentan todas las colonias. O sea, la colonia grande se cuenta como una colonia, al igual que las colonias chiquitas. Aquí es donde nosotros tenemos que cuidar mucho la concentración de células en nuestra muestra. Sí, lo vamos a ver más adelante, porque si nosotros tenemos una muestra que viene muy concentrada y nosotros la queremos inocular en la placa, nuestra placa va a tener pues colonias muy extensas o muy pegadas que no nos va a permitir a nosotros hacer un conteo correcto, ¿sí? Pero en este caso lo que nosotros deseamos es primero hacer el conteo de todas las colonias. Entonces sí, esta es una colonia tanto como esta de acá. Obviamente, y esto es algo importante, cuando nosotros hacemos el cultivo de microorganismos, lo que nosotros queremos es tener de acuerdo, y esto lo cuidamos mucho con la concentración de la muestra, es pues intentar que las colonias nos crezcan de forma uniforme en tamaño y en dispersión, ¿sí? Pero pues sí, en este caso se cuentan cada una de las colonias, tengan el tamaño que tengan. sí, también tenía entendido que había un equipo especial, un escáner para hacer estos conteos. Exactamente. Eh, ¿Ese cómo funciona, doctor? ¿O lo vamos a ver más adelante? Más adelante lo podemos ver, de hecho lo vamos a ver en los módulos que siguen, ¿sí? Sobre todo cuando veamos en específico el crecimiento con placas Petrifilm, ¿sí? El día de hoy vamos a ver ejercicios pues con el conteo manual, ¿sí? Para Sí, que pues quede claro el fundamento, por- pero sí, o sea, existen equipos especializados sí, que hacen el conteo en Petri y en otros tipos de placas. había encontrado este equipo, no sé si lo alcancen Ujú. a ver, no sé si Sí, se refiere a este. bueno, existen muchos tipos, pero sí, ese es uno, exactamente, Ok. Doctor, justamente. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, para la medición de papel utilizamos un escáner de alta resolución. ajá. ¿Sería posible, vamos a decirlo así, sacarle una foto y leerlo en un escáner convencional que no sea pues un equipo especializado, ¿verdad? Pues yo, Aparte del cuentacolonias, ¿verdad? claro, obviamente, bueno, yo pues desconozco el equipo que ustedes utilicen, pero pues sí, o sea, obviamente, pues se puede hacer el conteo de colonias de forma pues, tanto manual como cualquier equipo. Obviamente,
Hay equipos que requieren de una placa específica, hay placas que no se pueden introducir a ciertos lectores, tienen que cumplir con ciertas características, pero sí. O sea, al final de cuentas, el funcionamiento del medidor o del escáner, pues es hacernos la vida más fácil, simplemente cuenta las colonias. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Ok, entonces, como mencionaba, para poder nosotros hacer el conteo, más bien cuantificar las unidades formadoras de colonias, que es la unidad con la cual nosotros vamos a contar cuántas células hay en nuestra muestra, pues nosotros necesitamos primero hacer que dentro de nuestra placa nosotros podamos tener una distribución uniforme de colonias que nos permita, uno, contar y que nos permita, pues, observar, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, metemos dentro de nuestra placa una muestra que viene muy cargada de microorganismos, dentro del primer periodo de inoculación o de incubación, en las primeras 24 horas, cuando nosotros queramos hacer el conteo, pues puede ocurrir este caso, ¿no? Donde nosotros tenemos una placa que está infestada de colonias y esto no se puede contar, ¿ok? Muchas veces, pues ni con escáner, ¿sí? Normalmente existe un rango de cuántas colonias es como el rango óptimo para nosotros decir que nuestra inoculación fue exitosa para la medición de unidades formadoras de colonias. Este rango va entre 30 y 300 colonias dentro de una placa. ¿Ok? Entonces, como podemos tener una placa con alta carga microbiana que no nos permita, en este caso, contar, ¿cómo? Pues podemos tener una muestra súper diluida que no tenga carga microbiana o que tenga muy poquitas colonias debajo del rango de 30 colonias, ¿sí? Lo cual haría que no, pues esta medición o este conteo, pues no sea viable o fiable para el posterior cálculo de las unidades formadoras de colonias. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a cuidar, pues, esta concentración de alta carga microbiana o baja carga microbiana? Con las diluciones seriadas, ¿ok? Aquí, pues hay, esta es una técnica bastante útil para cuidar justamente el crecimiento de las colonias dentro de nuestras placas. ¿Cómo funciona? Imaginemos que nosotros hacemos el muestreo de lo que nosotros queremos, a lo que le queremos nosotros medir las unidades formadoras de colonias. Y entonces nosotros ponemos en un tubo de ensayo 10 mililitros de esta muestra. En este caso, pues el ejemplo dice E. coli, pero puede ser cualquier cultivo, cualquier muestra que tenga cualquier microorganismo o consorcio microbiano. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a bajar nosotros la carga microbiana para que nuestra placa no salga así? Imaginemos que nosotros al principio tomamos 1 mililitro de aquí, inoculamos y nos sale esto. Nosotros tenemos que reducir la concentración de microorganismos en nuestra muestra inicial. Lo que nosotros debemos de hacer primero es preparar un segundo tubo de ensayo en donde nosotros pongamos 9 mililitros de agua, ¿sí? De agua obviamente desionizada o esterilizada. Y lo que nosotros vamos a hacer es tomar 1 mililitro del tubo de ensayo que contiene la muestra original y la vamos a poner en el segundo tubo de ensayo. Entonces, en el segundo tubo de ensayo, nosotros vamos a tener una parte de cultivo por cada 9 partes de agua, ¿sí? A esto se le conoce como una dilución de 10 a la menos 1, ¿ok? O de 1 en 10, porque tenemos una parte de cultivo o de la muestra original en 10 partes totales de el nuevo tubo de ensayo. Y entonces ahora nosotros agarramos 1 mililitro de ahí y lo pasamos a inoculación y nos vuelve a salir pues muy alto, nos sale arriba de 300. Entonces tenemos que volver a diluir. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una dilución de 1 en 100 o de una dilución de 10 a la menos 2, como también se le conoce. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues nosotros podemos tomar 1 mililitro del tubo de ensayo original y diluirlo en 99 mililitros de agua.
Esa puede ser una. Pero si nosotros tenemos que ir haciendo diluciones más grandes, pues imaginémonos que nosotros necesitamos una dilución de 1 en 1 millón. Pues no vamos a tomar 1 mililitro de la muestra original y 999 mililitros de agua, ¿no? Para eso sirven las diluciones seriadas. Nosotros, para ir diluyendo en factores de 10, o sea, de 1 en 10, después de 1 a 100, 1 en 1000, 1 en 10.000, hasta lo que nosotros queramos, pues vamos diluyendo y vamos pasando 1 mililitro de cada dilución al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una dilución de 1 en 1 millón o de 10 a la menos 6, pues lo podemos obtener de el tubo de ensayo anterior. A ver, Ramón, adelante, tiene la mano levantada. Sí, doctor, discúlpeme, aquí en el tubo uno es 10 mililitros de puro E. coli y a partir de ahí es pura agua desionizada. Sí, bueno, no, es una solución de un cultivo de coli. Puede ser una muestra. Puede ser una Ya, ya. muestra que usted tomó, una muestra de agua, por ejemplo, que usted le quiere medir la cantidad de microorganismos. Esta, digamos, puede ser un cultivo o puede ser una muestra, ¿sí? Ok, Y en los sí, otros son mililitros de agua, ¿sí? Por eso dice aquí 9 mililitros, ¿sí? Usted tiene aquí 10 mililitros y en el tubo número 2 tiene 9 mililitros de agua. Entonces usted toma 1 mililitro de aquí se y transfiere. hace una solución de 10 mililitros a una dilución de 1 en 10, ¿ok? Ya. Para hacerla, Doctor, ajá, adelante, es lo que se conoce como una solución madre, ¿no? Para inocular. también, exactamente, Doc, correcto, adelante, dígame. ¿cuál es el criterio correcto para hacer esa suspensión? El primer tubo, ¿qué cantidad de muestras? Si no queremos un segundo tubo con alta carga. Pues yo Bueno, tengo eso entendido que es, ajá, con un asa, lo que alcanza a agarrar el asa lo suspendes, ujú, pero pues hay diferente tipo de muestra. claro. Entonces, ¿cuál es el criterio de utilizar? Bueno, en el caso de cuando queremos hacer el conteo de unidades formadoras de colonias, es que caiga en el rango de medición, entre 30 y 300 colonias. Sí, por ejemplo, si usted lo que quiere hacer es hacer el conteo de una muestra líquida, pues usted toma una muestra líquida, ¿no? Y a partir de ahí hace el primer conteo y de ahí es donde usted se da cuenta si tiene que diluir o no. Normalmente lo que se hace es que se preparan todas las diluciones. Y entonces se hacen, lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, para saber cuál es la dilución correcta que nosotros tenemos que utilizar para trabajar, pues tenemos que hacer un rango de diluciones. ¿Ok? Entonces, obviamente, por ejemplo, si usted hace, en lugar de tomar una muestra líquida, usted hace una inoculación por medio de un asa, haciendo una inoculación de un medio o de un agar sólido a una inoculación sumergida, por ejemplo, para tener este medio de E. coli, pues dependiendo, o de cualquier microorganismo, pues dependiendo del microorganismo, dependiendo del sustrato que le ponga para crecer, etcétera, pues la concentración de aquí va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a dar a nosotros el rango para poder trabajar y poder cuantificar las unidades formadoras de colonias o la cantidad de células son las diluciones. Entonces, cuando se hacen Porque los crecimientos, hay que hacer varios. Ahorita lo vamos a ver. incluso las asas vienen calibradas, ¿no? Para tomar cierto tipo, cierta cantidad de muestras. Tengo Mm, entendido. Bueno, en ese caso, no estoy tan seguro. Hasta donde yo, o al menos las que yo he trabajado, pues son asas convencionales de metal que no vienen calibradas, ¿sí? Porque pues lo que se hace básicamente es solamente hacer el arrastre, ¿sí? Sinceramente desconozco si haya asas calibradas que te den una concentración de, de inoculación, porque pues a final de cuentas eso depende del cultivo, depende del medio, depende de las condiciones el cual se haga la inoculación, etcétera, ¿no? Sinceramente desconozco esa parte. Lo podemos revisar. Sí, pero aquí lo importante es que el tubo uno, el tubo de ensayo uno, pues es una muestra desconocida y va a ser Exactamente. diferente a todas las siguientes muestras. Es la única razón para hacerlo. Nosotros siempre decimos, y creo que estamos en un error, que la bacteria siempre anda en 10 a la 6 y me estoy temiendo que no estamos haciendo lo correcto. Ok. No Sí, hacemos pues este es tipo eso. de diluciones. Entonces es muy importante que aprendamos este procedimiento. Sí, correcto. Y justamente, bueno, para poder nosotros hacer ese conteo final de saber en qué rango o en qué concentración de microorganismos totales está nuestra muestra original, ya sea en un rango de 10 a la 6, 10 a la 7, lo primero que tenemos que hacer son las diluciones.
De hecho, vamos a ver en un ejercicio más adelante, pues cómo llegar a esa concentración final, ¿sí? De la muestra. Pero para eso necesitamos hacer diluciones seriadas, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, aquí lo vemos. Lo que les mencionaba, cada dilución pues nos va dando a nosotros la proporción que nosotros estamos diluyendo. Por ejemplo, cuando tenemos una dilución de 10 a la menos 3, pues estamos diluyendo una parte de la muestra original en un volumen 1000 veces más grande, ¿sí? Y podemos tener una dilución a la menos n, ¿no? La que nosotros queramos, que en este caso pues es simplemente encontrar el rango que nos permita a nosotros hacer la cuantificación. ¿Cómo se ve? Disculpen aquí la mala resolución, pero bueno, todas estas diluciones que nosotros estamos haciendo, pues van a hacer que nuestro medio o de cultivo, lo que nosotros vamos a inocular, pues obviamente se vaya diluyendo. Nosotros podemos ver que inclusive una dilución de 10 a la menos 6 pareciera que no tiene células, pero al momento de inocularlas, pues sí nos da un conteo de microorganismos importante. Entonces, nosotros nos podemos apoyar de esta técnica de diluciones seriadas para poder trabajar en un rango fiable en el conteo. Y entonces, como les mencionaba, para Doctor, nosotros poder hacer el conteo, o más bien para saber qué diluciones son las que nos van a funcionar a nosotros, si nosotros desconocemos por completo, Iván, adelante, levantó la sí, mano. sí, nada más para una consulta. El Sí. agua con la que se diluye tiene que ser estéril, pero Sí. la pregunta es, ¿estéril comprada o esterilizada a través de que sea agua destilada, esterilizada en autoclave? Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Obviamente, si nosotros tenemos, pues siempre nos gusta como confiar mucho en nuestros métodos del laboratorio. Y entonces nosotros siempre tenemos ahí nuestro bote de agua desionizada, nuestro garrafón de agua desionizada que podemos utilizar para los cultivos. Sin embargo, pues bueno, obviamente tiene que estar esterilizada, ¿sí? Porque muchas veces, ya sea en la tubería o en la piseta o en lo que sea, puede haber una contaminación. Entonces aquí lo que se recomienda también es en la medida de lo posible, meter pues un envase de vidrio con el agua desionizada a la incubadora, perdón, a la incubadora, perdón, al autoclave, ¿sí? Para poder reducir los riesgos de contaminante. Sí, Eh, quería igual hacer un ¿Todo bien? comentario. Lo que tenía entendido Adelante. también podíamos hacer soluciones peptonadas al 0,1 punto por ciento cuando seguimos procedimientos más guiados en la NOM para Ujú, hacer correcto, justo procedimientos de diluciones para poder hacer los conteos. correcto, correcto. Muchas gracias, Lorena, por la aportación. Sí, justamente. Pero bueno, vamos a continuar, porque no nos no nos va a dar el tiempo. Ok, como les mencionaba, ¿por qué es tan importante lo de las diluciones seriadas? Imaginemos que nosotros, pues es la primera vez que vamos a hacer el conteo de unidades formadoras de colonias en una muestra dentro de nuestro proceso. Entonces nosotros no sabemos cuál es la concentración de los microorganismos que existen en nuestra muestra. Para esto es importante que nosotros preparemos diferentes diluciones de la muestra para hacer diferentes cultivos, obviamente de la misma muestra original, pero en diferentes diluciones, para hacer, en este caso, que cuando nosotros hagamos y queramos contar los microorganismos o las placas que hicimos en cada una de las diluciones, pues nosotros podamos tener placas dentro de todas las diluciones que nos den un número de colonias dentro del rango de entre 30 y 300 colonias. Obviamente, aquellas, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que se están descartando los tubos de 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 3. Esto puede deberse obviamente a que, pues, podríamos decir, o a lo mejor aquí ellos ya saben que estas diluciones, pues, les dan placas que no se pueden contar. Entonces, por eso se descarta en este caso los tubos con dilución de 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 3 y se trabaja con diluciones de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 y a la menos 7, ¿no? Esto no es una regla, nosotros podemos trabajar en cualquier rango, pero pues obviamente descartar los primeros tres órdenes de magnitud de la dilución, pues
nos va a ahorrar trabajo en este caso, ¿ok? Y bueno, como les comentaba, pues lo que nosotros queremos es obtener pues un número de colonias que nosotros podamos contar visualmente o que nuestro lector de placas pueda contar, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de este método o los beneficios de las diluciones seriadas? Pues primero, permiten obtener placas contables. Como les mencionaba, el objetivo es lograr tener placas que contengan entre 30 y 300 colonias por placa, ya que este es el rango ideal de un conteo estadístico confiable. Mejoran la precisión, ya que al tener nosotros diluciones múltiples podemos comparar y validar resultados. ¿A qué me refiero? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una dilución 10 a la menos 5 y una dilución 10 a la menos 6 y ambas nos dan un número de colonias dentro del rango entre 30 y 300, ambas diluciones se pueden utilizar. Obviamente, la dilución 10 a la menos 5 nos va a dar más colonias y la dilución 10 a la menos 6 nos va a dar menos colonias. Pero cuando nosotros hagamos el conteo total de la concentración de unidades formadoras de colonias, ya sea con la dilución 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6, al final nos tiene que dar el mismo valor o un valor similar. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante cómo se hace ese cálculo. Bueno, facilita la interpretación para conocer las morfologías de la colonia, ya que, pues bueno, podemos nosotros jugar con el número de colonias dentro de la placa y obviamente reducen errores, ¿no? Ya que, pues al tener un menor número de colonias o un número de colonias dentro del rango estadísticamente confiable, pues podemos evitar falsas mediciones. Ok, entonces, antes de irnos al descanso, me gustaría que hagamos una actividad de Kahoot en donde veamos como un quiz, ¿no? De los conceptos que hemos hablado el día de hoy y los que nos faltó evaluar del módulo 6, ¿ok? Denme un segundo en lo que les hago el QR para el Kahoot. Un segundo. Mm, Perdón, sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, ya vi. Ok, denme un segundo. Ujú. ¿Por qué no carga? Vamos a ver. Les voy a compartir pantalla. Perdón. Váyanse uniendo. Sí ven el QR, ¿verdad? Sí, doctor, ya se ve la pantalla. Perfecto. Ok, creo que ya somos todos 19, ¿verdad? Vamos a empezar.
Les recuerdo, van a ser de los conceptos que hemos visto el día de hoy, más los que nos faltó evaluar, por así decirlo, del módulo pasado. Así que vamos a comenzar. Comunidad de microorganismos que crecen adheridos a una superficie y protegidos por una matriz de exopolisacáridos. ¿Cómo se le conoce a esto? Perfecto. Biofilm, consorcio microbiano no. Los biofilms son los consorcios que crecen protegidos por un exopolisacárido. Muy bien. Siguiente pregunta. Lean muy bien las preguntas. Muy bien. Pregunta número 2. Conjunto de procedimientos destinados a evitar la contaminación de muestras y materiales. Muy bien. Asepsia. 6 personas que contestaron esterilización. Ojo ahí, recuerden que la esterilización es el acto de eliminar todos los microorganismos, incluidas las esporas. El caso de la asepsia es el conjunto de procedimientos que nosotros hacemos para evitar la contaminación. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Vamos a ver cómo se van moviendo los stands. Muy bien. Raúl Tapia sigue en la delantera. Siguiente pregunta. Fenómeno físico donde un compuesto se adhiere a la superficie de un sólido. Cuidado con las letras. Recuerden que hay diferencias. Absorción. Perfecto, muy bien. Recuerden que la absorción con B es otro proceso físico bastante diferente. Y nada que ver con la absorción. Siguiente pregunta. Muy bien, Raúl. Siguiente pregunta. Este es un proceso en el que las moléculas absorbidas se unen a un sólido por medio de enlaces químicos. Perfecto. Absorción irreversible. Recuerden que la absorción reversible es diferente. La absorción irreversible se da por medio de enlaces químicos. Muy bien, ya tomó Ramón la delantera. Perfecto. Curso, pregunta número 5. Este es un proceso en el que las moléculas se unen a un sólido por medio de fuerzas de Van der Waals. Absorción reversible. La absorción reversible se da por fuerzas débiles o fuerzas de Van der Waals. Muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La quimisorción es el otro nombre que recibe el fenómeno de adherencia de una molécula a un sólido de forma reversible.
Muy bien. La quimisorción es el nombre que recibe el fenómeno de adherencia de una molécula por medio de enlaces químicos o irreversible, ¿sí? La reversible es la fisisorción. Muy bien, Ramón, sigue en la delantera. Siguiente pregunta. Este es el otro nombre que recibe la absorción reversible. Perfecto. Fisisorción. Muy bien, perfecto. Quedan dos preguntas. Es una medida para cuantificar el número de células viables que pueden reproducirse y formar colonias. Faltan dos respuestas. Se acaba el tiempo. Perfecto. Unidades formadoras de colonias. Nos queda una pregunta. Tomó la delantera Lorena. Perfecto. Última pregunta. ¿Cuál es el rango considerado como óptimo para determinar que un número de colonias es viable para el conteo de unidades formadoras de colonias? Perfecto, muy bien, excelente. De 30 a 300 colonias es el rango que se considera como estadísticamente fiable para el conteo de unidades formadoras de colonias. Vamos a ver quién ganó. Compañero Ramón quedó en tercer lugar, muy bien. Rodolfo en segundo. Y la compañera Lorena en primer lugar. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien, compañeros. Gracias por participar en la actividad. Vamos a tomarnos un receso. Regresamos a las 7:10, ¿sí? Para continuar con los temas del módulo. ¿Ok? Nos vemos a las 7:10.
cosas, pendejo. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Estamos por acá de regreso. Les compartí por el chat el link de asistencia para que por favor pongan ahí su nombre. Y pues bueno, vamos a continuar. Les voy a compartir la pantalla de nuevo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver ahora sí cómo hacer. Me gustaría ver primero cómo se hace la cuantificación de la concentración de unidades formadoras de colonias en una muestra. Y en los siguientes módulos vamos a ver el tema de cómo se hace la inoculación en las placas, ¿ok? Pero me interesa que se den ustedes una idea y que conozcan cómo es que se hace el conteo y la cuantificación, más que nada la cuantificación de la concentración de unidades formadoras de colonias, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a suponer en este caso que nosotros queremos hacer la cuantificación de unidades formadoras de colonias para evaluar pues, la concentración de microorganismos en una alberca. ¿Ok? Entonces, como nosotros sabemos,
pues necesitamos de las diluciones seriadas para poder establecer nosotros un número de microorganismos o un número de colonias que nos permita a nosotros tener una placa que sea estadísticamente confiable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer el conteo de microorganismos? Vamos a suponer que ya tomaron sus muestras, vamos a suponer que las inocularon, vamos a suponer que las incubaron y ya crecieron los microorganismos. ¿Ok? Entonces, ya crecieron y ya conté, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes sacan su plaquita de la incubadora y ustedes se ponen a leer o la meten a un lector de placas y les dan 100, digamos que para la dilución de 10 a la menos 6 o de 1 en 1 millón obtienen 129 colonias y en el caso de la de 10 a la menos 8 obtienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colonias, ¿no? Entonces ya crecieron. ¿Ahora qué? O sea, ¿ahora qué hago? ¿No? Vamos a suponer para el ejemplo, porque pues bueno, va a ser bastante tedioso hacer primero el ejercicio, el ejemplo con 129 colonias. Vamos a hacer solamente para efectos del ejemplo el ejercicio con la dilución de 10 a la menos 8. Recordemos que aunque, bueno, en este caso, esta dilución, en el ejemplo vienen 11 colonias o 8 colonias, no, creo que son 11 colonias, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 11 colonias. Esto evidentemente no está dentro del rango óptimo, ¿no? Pero para fines del ejercicio lo vamos a tomar, ¿no? Para que quede claro y que no vaya a haber confusiones. Ok, entonces nosotros aquí, bueno, aquí yo me equivoqué, vamos a suponer que son 8 colonias, ¿sí? Vamos a borrarle imaginariamente 2 colonias aquí a la plaquita. Vamos a imaginar que ustedes agarran la placa y ustedes cuentan en total 8 colonias, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿eso quiere decir entonces que en la muestra original había 8 colonias disponibles para crecer? Es pregunta, ¿sí o no? O sea, 8 colonias es el número total de colonias que pueden crecer en la muestra que ustedes tomaron de la alberca. No, ¿Por qué no? porque solamente son representativas a tu dilución. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, compañera Lorena. Exactamente. Esas 8 colonias son, como dijo la compañera, son representativas de nuestra dilución. En este caso, una dilución de 10 a la menos 8. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer nosotros para calcular la concentración real de las células en la muestra original? Son 2 pasos. ¿Ok? El primero de los pasos es calcular la cantidad de células que hay en la muestra diluida, en la muestra de 10 a la menos 8, ¿ok? Aquí vamos a hacer un poco de cálculos, entonces pues pongan atención, no son cálculos para nada complicados. Entonces, el primer paso, calcular la cantidad de células en la muestra diluida, en este caso la de 10 a la menos 8. ¿Cómo es que nosotros vamos a calcular las unidades formadoras de colonias en nuestra muestra diluida? Con la siguiente ecuación que está por aquí. Nosotros tenemos que utilizar o dividir más bien el número de colonias observadas en nuestra dilución entre el volumen vertido de muestra que nosotros pusimos en la caja Petri. ¿Ok? Entonces, en este caso no lo mencioné, pero vamos a suponer que nosotros vamos a inocular cada una de nuestras cajas Petri con 0.1 mililitros. O sea que nosotros agarramos 0.1 mililitros de cada tubito y lo inoculamos ese 0.1 mililitros en la caja Petri. Entonces, para poder cuantificar las unidades formadoras de colonias en esa muestra diluida, tenemos que dividir el número de colonias observadas entre el volumen de muestra que se puso en la caja Petri. Y este resultado nos va a dar a nosotros la cantidad de células por mililitro. ¿Ok? Entonces, fácilmente, las unidades formadoras de colonia en nuestra muestra diluida va a ser igual a 8 entre 0.1 mililitros. Y al hacer esta división, nosotros obtenemos 80. O sea que dentro de nuestra muestra diluida, obtenemos una concentración de 80 células por mililitro. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo se calcula? Yo creo que está bastante simple. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No?
Perfecto. Ese es Eso el nada más primer es de la muestra diluida, ¿verdad? Sí, es de la muestra diluida, ¿sí? Ok. No es de la muestra original, es la muestra diluida. En la dilución de 10 a la menos 8, nosotros tenemos 80 células por mililitro, ¿ok? Entonces de ahí nosotros vamos a utilizar este valor que acabamos de calcular de la muestra diluida para calcular la concentración real de la muestra que nosotros tomamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es en el paso número 2. El paso número 2 ahora sí es calcular la cantidad Doc, de células en la muestra original. ¿Alguien por doc, ahí creo que comentó algo? yo, Sí. yo. Como criterio para futuras siembras o así, lo recomendable siempre es 0.1 o puedes utilizar uno. ¿Es igual de escalable Bueno, eso es una gran pregunta. En el caso de las cajas Petri, lo que normalmente yo siempre utilizo es punto uno. Sí, para pero no sobrecargar la lectura? exactamente, porque obviamente también tú puedes tener una muestra diluida, ¿sí? Pero si sobrecargas en volumen, pues también estás aumentando el número de microorganismos que estás metiendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de placas prefabricadas, como las Petrifilm o las Ready to Use, esas tienen manuales muy específicos, ¿sí? Que te dicen la cantidad de mililitros exacta que requiere cada una de las placas, ¿ok? Esto que estamos haciendo aquí puede ser para una placa Petrifilm, puede ser para una placa Petri convencional o para cualquier, o sea, esto es simplemente el conteo, ¿ok? Ya la inoculación lo vamos a ver en módulos más adelante, ¿ok? Doctor, Sí, adelante, yo Emilia. tengo una pregunta. Sí, dígame. Bueno, para lo que es que dice de lo que se vierte a la caja Petri, Ujú. dice que es 0.1 mililitros y Ujú. que dice, bueno, hasta donde entiendo se pone en la caja, pero se hace algún tipo de con estriado o nada más se pone y ahí donde crecen o cómo es que... Bueno, esa es una excelente pregunta. Justamente eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ya los métodos de inoculación con los diferentes tipos de agares, las dos técnicas para el cultivo en cajas Petri, etcétera, ¿no? Si lo vamos a Ah, ok. hacer si lo vamos a hacer por estriado en sólido, si lo vamos a hacer con la técnica de vertido en sólido, si lo vamos a hacer, existen diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, ya como las técnicas de inoculación, de preparación. Ahorita lo que me interesa es que vean la metodología de cómo es que se cuantifican las células. O sea, si ya se tiene la cuantificación de cuántas colonias tenemos, ¿cómo podemos relacionar eso a la concentración inicial de células? Pero sí, eso es una Ok, excelente pregunta y lo vamos a ver en los siguientes módulos. va que va. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, perfecto. Ok, entonces ahora sí, en el paso anterior, en el paso número 1, calculamos la cantidad de células o la concentración de células en nuestra muestra diluida. En nuestro caso nos dio 80 células por mililitro. Entonces ahora tenemos que relacionar o utilizar este resultado para calcular la cantidad de células en la muestra original que nosotros tomamos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular esto? Las unidades formadoras de colonias en la muestra real va a ser igual a al cálculo que nosotros obtuvimos de las unidades formadoras de colonias en la muestra diluida entre el factor de dilución de esa muestra, ¿sí? De donde nosotros obtuvimos estas unidades formadoras de colonias, ¿ok? Entonces, el valor que obtuvimos anteriormente entre el factor de dilución, que en este caso es 10 a la menos 8. De igual forma, este cálculo nos da a nosotros las unidades de células por mililitro. Entonces, las unidades formadoras de colonias en la muestra real va a ser igual a las 80 células por mililitro que nos dio nuestra dilución de 10 a la menos 8. ¿Ok? Este 10 a la menos 8 nosotros lo podemos representar. Esto, recuerden, esto es notación científica. Esto quiere decir que tenemos 7 ceros después del punto decimal. ¿Sí? Entonces sería 80 entre 10 a la menos 8. Y con este rápido cálculo, nosotros podemos calcular que en nuestra muestra original hay 8000
millones de células o 8 por 10 a la 9 células por mililitro. Y ahí es donde nosotros obtenemos el rango de, pues, los famosos 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 9. Son los órdenes de magnitud de la concentración de células que hay en nuestra muestra original. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se hace el cálculo o algún comentario? ¿No? No, ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Entonces ahora me gustaría que ustedes hicieran un ejercicio. Les voy a leer lo que dice el ejercicio en esta diapositiva. Dice, se realiza un conteo estándar de microorganismos utilizando cajas Petri. Para ello, se agregan 200 microlitros, o sea, 0.2 mililitros, de cada dilución a diferentes cajas. Aquí importante, 200 microlitros, que es lo mismo que 0.2 mililitros. Las cajas correspondientes a las diluciones 10 a la menos 2 y 10 a la menos 4 están completamente cubiertas, por lo tanto no se pueden contar. La caja con la dilución de 10 a la menos 6 muestra 129 colonias, mientras que la caja con la dilución 10 a la menos 8 solo tiene 12 colonias, lo cual no es válido para el cálculo porque la cantidad está fuera del rango recomendado. Con base en estos resultados, tenemos que calcular la concentración de células por mililitro en la muestra original. Obviamente, pues vamos a utilizar el rango que nos dio óptimo, 129 colonias que se obtienen en la dilución de 10 a la menos 6. Entonces, a ver, ¿cuál es el paso número 1? Nosotros ya sabemos que tenemos 129 colonias, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso número 1? Me gustaría que pues lo hagan ustedes, pero pues que lo vayamos haciendo. ¿Alguien me puede decir cuál es el paso número 1? 129 entre 0.2. Que se sabe la cantidad de células, Ok, por perfecto. mililitro presentes en la dilución. Perfecto, excelente. Muy bien ambas respuestas. El primer paso es calcular la cantidad de células en la muestra diluida. Como nosotros vimos, pues, en las diapositivas anteriores, nosotros podemos calcular las unidades formadoras de colonias en la muestra diluida dividiendo el número de colonias observadas entre el volumen vertido en la caja Petri, que como muy bien mencionó uno de sus compañeros, pues es 129 129 colonias observadas entre los 0.2 mililitros. ¿Cuánto les da la concentración de células en la muestra diluida, compañeros? 645. 645. Ok, a ver, los demás. Igual, Doc. Igual. 645 células por mililitro en la muestra diluida. ¿A todos les dio lo mismo? ¿Alguien tiene Sí. alguna duda? ¿A alguien no le dio? ¿Vamos bien? Perfecto. Ok, entonces el paso número 2. ¿Cuál era el paso número 2? Sacar la cantidad de células presentes en la muestra original. Células por mililitro, perdón. Perfecto. Sí, exactamente. El paso número 2 ahora sí es calcular la cantidad de células o la concentración en la muestra original. Recuerden que esto lo hacemos utilizando las unidades formadoras de colonias de la muestra diluida entre el factor de dilución. ¿Alguien me puede decir, por favor, cómo quedaría este cálculo? ¿Qué hay que dividir? ¿Qué números son los que tenemos que dividir? Son los 645 entre 10 a la menos 6. Perfecto. Excelente. Nosotros tenemos que dividir 645, olviden esto está mal. 645 células por mililitro entre 10 a la menos 6. Muy bien. A ver, déjenme quito esto, porque esto está mal. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuánto les da el cálculo? ¿Cuánto les dan las unidades formadoras de colonias en la muestra real? 6.45 por 10 a la menos 6. No, por 10 a la 6.
por 10 a la 6. No, a la 8, no. Ah, sí, por 10 a la 8. Son 645 por 10 a la 6 o 6.45 por 10 a la 8. Exactamente. Muy bien. 6.45 por 10 a la 8. Exactamente. La respuesta es 6.45 por 10 a la 8 o 645 por 10 a la 6. Sin embargo, aquí es importante cuando nosotros reportamos los órdenes de magnitud, por ejemplo, si ustedes hubieran tomado como resultado 645 por 10 a la 6 y luego reportan de que, pues es que los tenemos en órdenes de por 10 a la 6, pues están comiendo, se están comiendo dos órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, siempre se reportan con una unidad antes del punto decimal, ¿no? 6.45, 6.4, 6.0 o 6 por 10 a la 8, ¿ok? Perfecto, muy bien. Es un cálculo bastante sencillo. Pero bueno, ¿alguien no le dio? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿A todos les dio 6.45 por 10 a la 8? Sí. Ok, perfecto. Entonces, continuemos. Ok, bueno, obviamente, y como lo vimos, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos justamente las técnicas de cómo es que se tienen que preparar las placas para el conteo, los diferentes tipos de placa, Petrifilm, Petri, etcétera, vamos a ver varios. Eh, Algunos pueden pensar, porque bueno, yo lo pienso, es bastante tedioso. Son técnicas que requieren de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, las placas, el cultivo en placas Petri, pues comúnmente requiere de bastante tiempo, requiere preparar los agares, las esterilizaciones, preparar los medios y obviamente tomar la muestra, preparar las diluciones y preparar las placas para cada dilución y luego esperar, dependiendo de los microorganismos, entre 24 a 48 horas para empezar a ver los resultados y hacer ahora sí el conteo. Esto obviamente, si bien son técnicas estandarizadas, son técnicas bastante confiables, pues son técnicas tardadas, ¿sí? Y muchas veces nosotros pues no tenemos el tiempo suficiente para que cada vez que nosotros queremos estar haciendo un conteo, pues estar siempre haciendo diluciones, preparando placas, poniendo inocular, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un proceso constante que requiere monitoreos constantes, diarios o varios monitoreos a través en el día, etcétera, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, pues, ¿puede haber un método más rápido? Esa es como la pregunta obligada, ¿no? Porque pues, son procesos tediosos, ¿sí? O que consumen mucho tiempo, ¿no? Te digo, que son procesos que consumen bastante tiempo y pues el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, ¿existe un método más rápido para contar los microorganismos? La respuesta es sí, sí, sí parcialmente, ¿sí? Nosotros no nos podemos librar de las diluciones pues el crecimiento de microorganismos en cajas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un proceso estandarizado en donde continuamente tenemos que estar monitoreando, nosotros podemos aprovechar, ¿sí? Eh, lo que se conoce como absorbancia, el fenómeno de la absorbancia. Y les voy a explicar un poquito de esto en las siguientes diapositivas. Como nosotros sabemos, en la técnica convencional, nosotros tenemos que tomar pues un tubo madre, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros, por medio de diluciones seriadas, hacer conteos a diferentes diluciones. Pero Doctor, si una se pregunta. fijan y si nosotros vemos los tubos de ensayo a las diferentes diluciones, pues yo creo que es bastante evidente que mientras más diluciones hagamos o más vayamos diluyendo la muestra, pues la muestra va a ir perdiendo turbidez hasta que llegue el punto en el que pues parece que no hay nada. Y obviamente si ustedes se dan cuenta aquí, pues este tubo de aquí tiene una mayor concentración de células que este de acá. Entonces nosotros podríamos generar un método o utilizar un método que nos permita cuantificar, ¿sí?, la concentración de células a partir de y lo voy a decir entre comillas, la turbidez de la muestra. ¿Ok? ¿Y cómo se hace esto? Imaginemos que nosotros tenemos dos tubos de ensayo, imaginemos que tenemos este de aquí y este de acá, ¿no?
Y nosotros ponemos una luz, una lámpara atrás de los tubitos de ensayo. ¿Cómo va a pasar la luz en cada uno de los tubitos? ¿Va a pasar igual en ambos? ¿Es pregunta? No, no pasa la misma. No pasa la misma, ¿verdad? Evidentemente, en aquellos tubos de ensayo en donde nosotros tengamos una mayor concentración de células, en donde van a estar más turbios, pues la luz va a pasar en una menor cantidad a aquellos tubos de ensayo en donde tenemos Doctor, una menor. Ajá, se podría determinar por espectrofotometría, ¿no? no se me adelante, compañero, pero sí. Para allá voy, justamente. Para allá voy. Es el método que vamos a ver, justamente. Pero sí, para eso podemos aprovechar justamente pues la turbidez o la absorbancia de la muestra, ¿ok? Para hacer un método más rápido, ¿ok? Entonces, pues bueno, definitivamente nosotros podemos aprovechar este fenómeno. La luz no va a pasar igual en este tubo que en este tubo, ¿ok? A este fenómeno se le conoce como, o más bien, el hecho de que la luz pase por un medio y el medio absorba luz y haga que una menor cantidad de luz salga del otro lado, se le conoce como absorbancia. La absorbancia es una medida de la cantidad de luz que absorbe una sustancia cuando la luz la atraviesa. Esa es la definición formal de la absorbancia. ¿Cómo funciona? Nosotros, como bien lo dijo el compañero, nosotros podemos utilizar equipos de espectrofotometría, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo funcionan estos equipos de espectrofotometría? Básicamente, este es un esquema bastante simplificado del proceso de la espectrofotometría. ¿Cómo funcionan estos equipos? Nosotros principalmente tenemos que tener una muestra, ¿ok? Y por lo tanto, una fuente de luz. Los equipos de espectrofotometría o espectrofotómetros lo que hacen es que tienen una fuente de luz que irradia luz hacia la muestra, pero primero la luz pasa por un lente. Este lente lo que hace es que concentra el haz de luz hacia un punto que va hacia un prisma. El prisma posteriormente lo que hace es que divide la luz en sus diferentes colores. ¿Ok? Eh, Como ustedes sabrán, pues la luz blanca se compone de diferentes colores de luz. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Y de acuerdo al tipo de muestra que nosotros tenemos, podemos utilizar diferentes colores del espectro de la luz para hacer nuestra medición. Por medio de una selección o de una barrita en donde se filtran los diferentes haces de luz, nosotros podemos utilizar un solo tipo de luz o un solo color para hacerlo pasar a nuestra muestra y medir, o en este caso, por medio de un detector, la cantidad de luz que pasa a través de la muestra. Y entonces, a partir de una diferencia entre la cantidad de luz que entra a la muestra y la cantidad que sale, nosotros podemos medir la cantidad de luz que queda absorbida en la muestra. Así nosotros podemos medir la absorbancia en un espectrofotómetro. ¿Ok? Existen equipos que, bueno, todos los espectrofotómetros te pueden dar tanto absorbancias como transmitancias, ¿sí? ¿Qué son las transmitancias? A diferencia de la absorbancia es la cantidad de luz que queda atrapada en la sustancia o en el medio. La transmitancia es la luz que sale, ¿ok? Pero bueno, primero, como les comentaba, los espectrofotómetros pues utilizan primero, y esto es la parte más fundamental del espectrofotómetro, utilizan un prisma que divide la luz. Un poquito de historia y cultura general. ¿Alguien me puede decir o sabe quién es este señor que está en la imagen? Isaac Newton. Isaac Newton, perfecto. Sir Isaac Newton, el físico más grande que ha existido en la historia de la humanidad, conocido principalmente por sus aportes en física, principalmente la ley de la gravedad. La ley de gravedad de cuerpos, muy utilizada en la astrofísica. También el señor Isaac Newton es sumamente conocido
por crear la tesis de Principia Matemática, en donde pues inventa el cálculo diferencial e integral. Pero una parte de la vida científica de Isaac Newton que poca gente conoce y que muchas veces olvidamos es que Isaac Newton también creó las leyes de la óptica. Y fue el mismo Isaac Newton que se dio cuenta que la luz se compone de diferentes colores o de diferentes espectros. Eh, Obviamente, uno de los principales aportes que dio Isaac Newton al encontrar esto fue que la luz se separa porque la luz tiene diferentes, dependiendo de su color, tiene diferentes longitudes de onda, ¿sí? Estas longitudes de onda son la que les dan o lo que le da el color característico a la luz, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en la zona de la luz ondas que tienen una frecuencia muy alta, o sea, que tienen una longitud de onda pues bastante pequeña, tienden a ser color violeta. Y conforme la frecuencia de la luz va bajando, o sea, las ondas se van expandiendo, la luz empieza a migrar del color violeta al azul, al verde, al amarillo, naranja, hasta llegar al color rojo, que en donde el color rojo pues va en rangos de entre 620 a 750 nanómetros y el violeta, que es el rango de mayor frecuencia, de 380 a 450 nanómetros. La luz que nosotros conocemos se le conoce como el espectro visible de la luz, lo cual, como ya vimos, va desde los 380 nanómetros hasta los 750 nanómetros. Eso es la luz que nosotros como seres humanos observamos. Sin embargo, pues bueno, también la luz no solamente existe dentro del espectro visible, existe desde los 0.001 nanómetros, que se le conoce como rayos gamma, hasta longitudes de onda de más de 100 metros, lo cual pues son las ondas de radio. Todo ese tipo de ondas son ondas de luz. Los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta y los infrarrojos. Por eso el nombre de ultravioleta e infrarrojo, porque la luz visible, el espectro de luz visible que como seres humanos observamos, está solamente en este rango de aquí. Sí, es un rango muy pequeñito de todo el espectro de la luz. Sin embargo, lo que está más allá del violeta se le conoce como luz ultravioleta y lo que está más allá del rojo se le conoce como infrarrojo. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de este fenómeno que descubrió Sir Isaac Newton es que nosotros podemos utilizar los equipos de espectrofotometría, que se ven de esta forma. Son equipos, la verdad, muy simples, muy sencillos, que se pueden ver así, en donde nosotros vertemos nuestra muestra que queremos medir, le queremos medir la absorbancia, se ponen dentro de celdas que comúnmente están hechas de cuarzo. Existen otras de plástico, sin embargo, lo más recomendable es utilizar de cuarzo debido a que pues se rayan menos. Una celda de plástico puede rayarse fácilmente y esto pues nos traería a nosotros pues lecturas erróneas al momento de medir las absorbancias. Entonces, bueno, aquí nos podemos nosotros apoyar de dos cosas, las diluciones y que ya conocemos el fenómeno de la absorbancia. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos hacer por primera vez en nuestro proceso la medición de las unidades formadoras de colonias? Y entonces nosotros tomamos una muestra y hacemos todo el procedimiento de cultivo en placas para cuantificar la concentración de unidades formadoras de colonias utilizando el método convencional de cajas Petri y diluciones seriadas. Lo hacemos tal cual. Y al mismo tiempo, a cada una de las muestras que nosotros tomemos, le medimos la absorbancia. Nosotros, al medir la absorbancia y al hacer el conteo convencional por medio de unidades formadoras de colonia, o más bien por medio del conteo en placas, pues nosotros podríamos hacer una relación en donde una muestra que tiene cierta absorbancia que yo medí directamente en el espectro, me va a dar a mí una cuantificación de unidades formadoras de colonias con el método tradicional. Y entonces nosotros podemos ir haciendo una relación entre la absorbancia y la concentración final de células. Obviamente, una muestra que no presenta absorbancia, que da una absorbancia de 0, pues no va a tener células. Pero si nosotros tomamos una muestra muy diluida
y hacemos, o una muestra que tiene muy poquita carga microbiana, y hacemos su conteo, cuantificamos la cantidad o la concentración total de células, y al mismo tiempo leemos la absorbancia, pues nosotros podemos generar pues un primer puntito dentro de nuestra relación absorbancia-concentración. Y si nosotros nos vamos haciendo esto con diferentes muestras de diferentes concentraciones, pues nosotros podemos ir graficando puntitos en donde tengamos, bueno, este puntito tiene una concentración X y una absorbancia, bueno, al revés, una absorbancia X y una concentración final de microorganismos Y. Y así irnos con todos. Generar una gráfica en donde nosotros podamos posteriormente trazar una línea recta que intente pasar por todos los puntos experimentales que nosotros medimos. A eso se le conoce como regresión lineal. Las regresiones lineales nos permiten a nosotros obtener una ecuación, en este caso una ecuación lineal, una ecuación de línea recta, que nosotros podemos utilizar posteriormente para no andar haciendo conteos y crecimientos. Se hace un primer estudio, se hace el crecimiento, se hace la cuantificación de unidades formadoras de colonias a diferentes concentraciones, se obtienen estas relaciones entre absorbancias y unidades formadoras de colonias, y por medio de esta regresión lineal que nos va a dar nosotros una ecuación, nosotros podemos hacer lo que se conoce como una curva de calibración, ¿sí? Utilizar nosotros esta ecuación para simplemente ir al proceso, tomar una muestra, diluirla, ponerla en la celda de cuarzo, leerla en el espectrofotómetro, y el resultado que nos dé del espectrofotómetro lo metemos en nuestra ecuación y obtenemos una predicción, de acuerdo a nuestro primer estudio, de la concentración total de células en la muestra real. Compañero Iván, adelante, tiene la mano levantada. Sí, bueno, esto aplica solamente para, bueno, como comentaba usted, el ejemplo de la alberca, pero en el caso de la industria del papel, que vienen infinidad de contaminantes, desde colorantes, mismos químicos ya aplicados anteriormente en el papel, ¿ahí qué interferencia tiene esos contaminantes en la lectura que menciona? Ok, eso es un punto bastante importante. Ahí con lo que se puede jugar es con la longitud de onda. Si recuerdan, dentro de lo que nosotros, o dentro del mecanismo de cómo funciona el espectro, o sea, el espectrofotómetro, una de las partes principales es hacer la selección del espectro o de la longitud de onda de la luz que vamos a hacer pasar. ¿Sí? Yo sinceramente nunca he hecho esto para muestras de papel. Sin embargo, sí me ha tocado hacer, por ejemplo, conteo de células en muestras de fotobioreactores para producción de energía. Y son reactores en donde la muestra final sale de un color marrón muy intenso. Y entonces, con lo primero que nosotros podemos jugar es con las diluciones, o sea, la muestra original, irla diluyendo para que la concentración de los pigmentos o de cualquier contaminante, pues nosotros la podamos diluir lo más posible para que no cause interferencias, ¿sí? Sin embargo, obviamente se va a diluir también pues la concentración de microorganismos, entonces hay que tener ahí cuidado. Y lo otro es mover la longitud de onda. Porque si nosotros tenemos una muestra muy turbia, nosotros podemos mover la frecuencia de la luz que vamos a utilizar para que nos dé una mejor lectura. Sin embargo, pues bueno, para el caso específico de las muestras en la industria papelera, sinceramente desconozco cuál tendría que ser el rango óptimo. Lo podemos investigar, lo puedo investigar, pues para comentarlo en siguientes módulos. Pero sí, puede ser por eso. O sea, se puede, digamos, podemos evitar esos errores por medio de la dilución y por la selección de la longitud de onda que nosotros utilizamos en nuestro espectro. Doc, Doctor, una pregunta. Sí, adelante. No sé si ya se comentó o no lo escuché, pero ¿cómo saber si estamos haciendo una toma de muestra correcta? ¿O cómo es? ¿O hay algún método para saber cómo tomar una muestra correctamente? Ok, perfecto. Esa es una excelente pregunta. No nos va a tocar responderla en este módulo. De hecho, creo que es en el módulo 12, 11, 12, en donde vamos a ver un módulo específico. Eso no me toca a mí, le toca al doctor Paciano.
el doctor Pasión va a ser el encargado de dar ese módulo, pero vamos a ver un módulo específico de técnicas para la toma de muestras, ¿sí? O sea, sí hay procedimientos específicos, hay inclusive normas que nos dicen cómo tomar las muestras, y bueno, todo eso lo vamos a ver a detalle en los siguientes módulos. Doc, Sí, esta metodología por absorbancia, yo creo que es más ad hoc para un sistema cerrado, ¿no? Ya estandarizado, porque tú puedes confiar tu dilución y tu longitud de onda para una serie de lecturas, ujú, muchas. En el caso industrial, los sistemas no son cerrados y son cambiantes. En 3 horas puedes tener otros valores de fluentes eh, muy diferentes. correcto. Entonces, pues por eso a lo mejor no puede ser muy replicable en condiciones en un sistema más abierto, con más factores ahí que te puedan cambiar la turbidez creo que es lo que decía Iván, o sea, ahí te cambia. No, Claro. es una metodología más de acuerdo a, por ejemplo, a una producción de algo que ya tienes valores que esperar en diferentes partes del proceso, más que nada para saber de manera rápida si estás dentro del rango o si algo intervino, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, compañero. Obviamente, una de las limitantes justamente de esta técnica es que esta gráfica que nosotros vamos a estar haciendo o que estaríamos nosotros haciendo aquí es bajo condiciones específicas. Cuando se aplican estas técnicas de absorbancia en industria, eh, esta curva de calibración se tiene que estar modificando cada cierto tiempo, ¿sí? Cada cierto tiempo tenemos que volver a hacer los cultivos, volver a hacer la curva de calibración para asegurar las lecturas, ¿sí? Lo que se podría hacer es englobar o hacer nuestra curva de calibración con un amplio muy grande, ¿sí? Que nos permita a nosotros jugar con diferentes concentraciones, tanto muy bajitas como muy elevadas. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo en que pues son técnicas que si bien sí se usan, pues realmente se utilizan poco el tema de las absorbancias en la industria. Sin embargo, pues bueno, puede ser un método pues bastante útil, ¿sí? Si se busca ser muy eficiente o pues ser más prácticos al momento de estar haciendo mediciones en un periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a estar haciendo mediciones durante cierto periodo de tiempo, algunos días, pues a lo mejor se puede hacer una curva de calibración en el inicio y estar tomando muestras, ¿sí? Durante el día que nos permitan a nosotros pues utilizar de una forma eficiente esa curva de calibración. Si después vemos que las condiciones cambian o pues yo creo que lo óptimo sería cada cierto tiempo estar cambiando la curva de calibración. Sin embargo, pues bueno. Estoy completamente de acuerdo con lo que comenta, compañero. ¿Sí? A nivel industrial, podría ser que esta técnica tenga bastantes limitantes, sobre todo por lo que comentan, de a lo mejor contaminación por algún tipo de pigmento que originalmente no está, o bueno, no necesariamente un pigmento, cualquier tipo de contaminante que normalmente no esté en el influente del proceso y que de repente pueda por ahí llegar a afectar las mediciones. Estoy completamente de acuerdo y pues bueno, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O alguna pregunta que tengan? ¿No? Bueno, me gustaría, en lo que nos queda, en estos 10 minutos que nos queda todavía de clase, hacer un ejercicio bastante rápido de cómo hacer la curva de calibración, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros, pues bueno, necesitamos hacer la medición para un proceso, sea cual sea. Y nosotros hacemos nuestro estudio, ¿sí? Utilizando el método convencional de cultivo en cajas Petri por medio de las diluciones seriadas y al mismo tiempo medimos las absorbancias de cada una de las muestras que nosotros vamos a utilizar para construir nuestra curva de calibración. Nosotros obtenemos en ese ejemplo que estamos utilizando las siguientes absorbancias y su relación con la concentración de células en unidades formadoras de colonia por mililitro en órdenes de magnitud de millones de células por mililitro. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? Es bastante sencillo. Les voy a enseñar el ejemplo haciéndolo en Excel. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Primero.
Ok, ya lo tengo aquí. Ok, lo primero que voy a hacer, ya lo hice previamente. Nosotros las muestras o los datos experimentales que nosotros obtuvimos de absorbancias con su respectiva concentración, las pasé a un Excel. ¿Ok? Aquí no sé si se alcanza a ver. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ok, voy a suponer que sí se ve. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de la regresión lineal? Existen por ahí métodos a mano que son bastante tediosos, son bastante confiables, pero la verdad es que, bueno, las herramientas existen para utilizarlas. Les voy a enseñar cómo hacerlo fácilmente en Excel. Seguramente muchos de ustedes saben hacerlo, habrá quienes no. Vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es, como les dije, tener los datos de absorbancia con su respectiva concentración, ¿sí? Para todos. ¿Y qué vamos a hacer? Yo voy a seleccionar mi lista de aquí de Excel y lo que voy a hacer en Excel es insertar un gráfico de dispersión XY, ¿sí? Nos vamos aquí en Excel, a pestaña de insertar, en la pestaña de gráficos tenemos la sección de gráfico de dispersión, que son este gráfico con bolitas, y lo vamos a colocar. Aquí es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta que el eje X debe de ser la absorbancia, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí estamos viendo que las absorbancias son las que tenemos en el eje X y en el eje Y debemos tener las unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer punto que tiene una absorbancia de 0.05 y eso da una concentración de 1.2. Simplemente grafiqué los puntos que previamente en el ejercicio habíamos obtenido de forma experimental. ¿Cómo vamos a obtener nosotros el ajuste lineal o nuestra regresión lineal? Bastante sencillo. En Excel, dentro de la gráfica, aquí viene la opción de esta crucecita que está aquí, este signo más, elementos del gráfico, viene una opción que dice línea de tendencia, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar la línea de tendencia y Excel directamente nos va a poner una línea recta que pase por la mayor cantidad de puntos experimentales posibles. ¿Ok? Ahora, algo importante que tenemos que hacer nosotros aquí, no se me pierdan. Si se fijan, aquí en la tablita, el primer punto es el punto 0.05 de absorbancia y 1.2 de concentración. Entonces, Excel lo que hace es ajustar una línea recta que pase por estos puntos de aquí, desde 0.05 de absorbancia hasta 0.46. Sin embargo, para que nuestra línea de tendencia o en este caso, nuestra curva de calibración sea correcta, nosotros le tenemos que decir a Excel que esa línea de tendencia tiene que considerar que cuando la absorbancia es cero, la concentración también es cero. Cuando la absorbancia es cero, no hay células. ¿Ok? Eso se lo tenemos que decir a Excel, porque así tal cual como lo pusimos nosotros, Excel no lo considera, simplemente ajusta de este rango a este rango. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, sobre la línea de tendencia que nos dio Excel, podemos dar doble clic y nos abre el formato de la línea de tendencia. Nosotros aquí seleccionamos la opción de línea de tendencia y nos vamos hasta abajo. Y Excel aquí nos pregunta si le queremos poner una intersección en esta parte de aquí. Le vamos a poner que sí. Y la intersección tiene que estar en el cero. ¿A qué se refiere Excel con intersección? La intersección es el punto del eje Y, el eje vertical, en el cual la línea va a cruzar. Si nosotros aquí, perdón, no le ponemos el cero, Excel va a considerar que esta línea o no pasa o pasa por cualquier otro punto. Entonces es bien importante que nosotros señalemos la intersección y pongamos el valor de cero. Y aquí también le voy a pedir a Excel que me ponga directamente la ecuación del gráfico y el valor de R cuadrada. ¿Qué significa este valor de R cuadrada? Es la confianza. Es cuál es el porcentaje, de alguna forma sencilla de decirlo, es el porcentaje o qué también, en términos de porcentaje, por así decirlo, qué también se ajusta esa línea con todos los puntitos experimentales. Si lo ven aquí,
nos da un valor de 0.9998. Es un ajuste casi perfecto, ¿sí? Quiere decir que el 99.98% de los puntos se ven representados por la línea que acabamos de poner nosotros, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es esta ecuación que nos da Excel. Esta ecuación que estamos viendo aquí es la que nosotros podemos, ay, no cambia. Esta ecuación de aquí es la que nosotros podemos utilizar para cuantificar posteriormente muestras sin necesidad de estar haciendo los cultivos, ¿sí? Recuerden aquí que Y es el resultado, las unidades formadoras de colonias por mililitro, y X corresponde a la absorbancia. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar aquí al ejercicio. Vamos a suponer que nosotros ya hicimos nuestra línea de tendencia, obtenemos la ecuación. Recuerden aquí que los datos que nosotros obtuvimos, el ejemplo nos dice que están en millones, ¿ok? O sea, es 1.2 millones de células, ¿ok? Entonces, ¿cómo utilizamos esta ecuación? Vamos a suponer que nosotros ahora tomamos una muestra, la medimos en el espectro y nos da una absorbancia de 0.31, ¿sí? ¿Cómo podemos saber nosotros la concentración de células de esa muestra que dio 0.31 a partir de nuestra ecuación? Pues bastante sencillo. Nosotros ya tenemos nuestra ecuación, ¿sí? Creo que no están viendo el puntero. Nosotros ya aquí tenemos nuestra ecuación, en donde Y va a ser igual a 23.813 por X. Recuerden que X son las unidades formadoras de colonias en millones y X la absorbancia medida en el espectro. Entonces, directamente, las unidades formadoras de colonias va a ser igual a 23.813 multiplicado por la absorbancia. Y por el simple hecho de hacer esa multiplicación, nosotros obtenemos el valor de 7.38 por 10 a la 6 células, ¿sí? Porque recuerden que en este caso, las unidades formadoras de colonias, el eje de las Y está en millones, ¿ok? Entonces se utiliza directamente la ecuación que nos da nuestra línea de tendencia o nuestra regresión lineal. Es por eso que este método puede ser, pues, bastante útil, ¿sí? Porque una vez que nosotros tenemos nuestra línea de tendencia, pues nosotros podemos utilizar esta ecuación directamente para tomar una muestra, diluirla, medirla en el espectro y multiplicar esa absorbancia por lo que nos haya dado nuestra ecuación. Y así obtener una medición bastante rápida que posteriormente a lo mejor nosotros podemos corroborar por métodos analíticos, pero pues nos puede dar una muy buena idea de cómo anda más o menos nuestra muestra que nosotros acabamos de tomar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, ¿Usas indistintamente células y unidades formadoras de colonia? Es que, bueno, nosotros se le llaman unidades formadoras de colonias, pero realmente es una predicción de la concentración de células. Ok. Sí. O sea, las unidades finales, o sea, las unidades de las unidades formadoras de colonias son células por unidad de volumen. Que nosotros siempre reportamos en unidades formadoras de colonia. Ok. Pues lo Si eso es checamos, correcto. sí. Pues lo reviso, lo podemos revisar. Pero pues, realmente, ay, perdón, los ladridos del perro, pero las unidades formadoras de colonias nos pueden dar a nosotros pues un parámetro para reportar cantidad de células, ¿sí? Sí se utiliza como cantidad de células por mililitro. Sin embargo, pues bueno, reviso ese dato, ¿sí? Para estar 100% seguros. ¿Sí? No se preocupe, yo lo reviso. ¿Ok? Gracias. Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Recuerden aquí, Porque en el método, obviamente, perdón, aquí obviamente si ustedes multiplican 23.813 por 0.31, no da 7.38 por 10 a la 6. El resultado que da es 7.38. Pero como recordamos nosotros aquí, la tabla nos daban, por ejemplo, son 4 millones. Entonces, el 4 ya trae implícitamente el 10 a la 6. ¿Ok? porque en los Eh, datos experimentales vienen, o sea, son unidades formadoras de colonias, ¿no? Los datos que se presentan en la gráfica. Sí, los datos que se presentan en esta gráfica ya son los datos finales, o sea, ya son la concentración de células por mililitro de las muestras reales. O sea, ya es el parámetro final para que obviamente funcione hacerlo de esta manera, porque así ustedes simplemente miden la absorbancia y ya tienen la cuantificación final, la concentración total de células. Ya. ¿Sí?
No son de las diluidas, son de las muestras finales, de las muestras reales. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? De Si momento, no, ok, perfecto. Entonces, si no, pues la dejamos por aquí, la dejamos aquí por el día de hoy. Nos vemos entonces el jueves para continuar con los siguientes temas del módulo. Agradezco mucho su presencia, su tiempo y su participación. Hoy tuvimos una sesión bastante dinámica, se los agradezco bastante. Que estén muy bien, descansen y nos vemos el jueves. Gracias. Muchas gracias.